Abra su Biblia en el Salmo 139, versículo 7. Gracias. Salmo 139, versículo 7. Hermoso salmo que nos habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de nuestro Dios. Salmo 139, versículo 7, la pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde podemos huir de su espíritu? ¿Dónde podemos huir de su presencia? Amado Padre, muchas gracias por este privilegio que tenemos los siervos del Señor de poder entrar con reverencia a servir al Señor. Estamos en tus benditas y santas manos, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, entendiendo que sin tu sabiduría, sin el auxilio del Señor Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada, Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada puedes hacer. No podemos hacer nada en relación a las cosas espirituales. Nada podemos dar, nada podemos ofrecer, nada podemos entender si no es por la obra del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, queremos darte como iglesia, porque podemos estar aquí, porque en esta mañana, Señor, nos hemos podido levantar y nos has dado las fuerzas para hacerlo y estamos aquí con total reverencia para alabarte, bendecirte como lo hemos hecho, Señor, y para estar atentos a tu palabra. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Y gracias porque nos has convocado para entrar en tu presencia. Amado Dios, bendice a tu pueblo. Bendice nuestras vidas y usa mi vida, Señor, para tu gloria. Háblanos en esta mañana, Señor. Que tu palabra en esta mañana nos fortalezca, nos edifique, nos dé las fuerzas que necesitamos para seguir. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, al morir, Él aseguró para su pueblo, para la iglesia, aseguró la morada interior de su Espíritu Santo. Y al igual que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está presente a través de todo el universo. ¿Dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu rostro? Si tu rostro está en todas partes, Señor Dios, ¿dónde puedo huir? La presencia de Dios está en toda su creación, amada iglesia. La idea de estas preguntas retóricas es que no hay lugar en que el salmista pueda ir que esté más allá de la vista del omnipresente Dios. Y Jonás aprendió esa lección, sin duda. Cuando fue comisionado por Dios para ir a Nínive, él fue en sentido contrario, queriendo huir de la presencia de Dios. Después Jonás entendió. Y nosotros también damos gracias a Dios porque Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente Dios.
que cuando Jonás estuvo en lo más profundo del mar y dentro de un gran pez, desde allí Dios lo escuchó. Si Dios no fuera así, no sería Dios y no nos beneficiaríamos nosotros de esa su grande misericordia. Lo entendió Jonás. Clamó desde el vientre del gran pez. Este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, subsiste en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Tres personas, pero un solo Dios. El Dios verdadero. El Espíritu Santo de Dios, sería una redundancia decir Espíritu Santo de Dios, pero el Espíritu Santo, nuestro Dios, todo lo ve, como dice Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Todo lo ve, todo lo sabe. Juan, Evangelio, según San Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo ve, todo lo sabe. Vamos a 1 Corintios 2, versículo 9. Y quédese en Corintios porque vamos a ir muchas veces a esa carta del apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 2, del 9 al 11. Pongo una marquita porque vamos a ir muchas veces a la primera y a la segunda de Corintios. 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí en los versículos 9 al 11 nos muestra que el Evangelio, las Sagradas Escrituras, no pueden ser percibidas por los seres humanos sin la gracia iluminadora del Espíritu Santo. No podemos entender la Escritura, al menos que el Dios vivo, verdadero, el Dios Espíritu, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y nos haga comprender la verdad de su palabra, para que podamos conocer por la palabra revelada por el Espíritu al Dios verdadero. Es imposible poder entender las cosas de Dios. Es imposible poder conocer a este Dios sin la iluminación del Espíritu Santo. Hay muchas cosas, nos llevaría muchas reuniones poder hablar de todo lo que la Biblia nos muestra, la persona y la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver, por ejemplo, en Hebreos 9:14, yo le había pedido en el grupo que traiga un cuaderno y una lapicera, porque son muchos versículos, no lo voy a poder desarrollar a todos, para que usted tenga material ahí, para aprender y para enseñar
la palabra de Dios. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nos muestra que el Espíritu Santo es eterno, es Dios. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo, amada iglesia, participó en la creación del universo, haciendo lo que solo Dios puede hacer: traer a la existencia todo lo que existe, pero a partir de la nada. La expresión ex nihilo, que significa de la nada, bueno, de la nada, este Dios, en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tuvo participación en toda la creación, de la nada trajo a existencia lo que no existía. Cuán poderoso es este Dios trino o triuno, que trajo a existencia todo lo que no existe a partir de la nada. El Salmo 104:30 también dice algo de eso. El Padre y el Espíritu, pero también el Hijo. La Biblia dice que Colosenses 1:16, todas las cosas fueron creadas por Él. Y sin Él nada de lo que existe, existe. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Ese Dios trino, así como tuvo participación en toda la creación, el mismo Dios triuno la tuvo en nuestra redención, obra del Padre, del Hijo y por supuesto, como vamos a ver más adelante, la obra del Espíritu Santo en nuestra redención, en nuestra resucitación, espiritualmente hablando. El Espíritu Santo es completamente Dios. Al igual que el Padre y el Hijo, es una persona. Es una persona. Porque vemos que tiene voluntad, conocimiento, emociones. Es una persona el Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 12:11, perdón. 1 Corintios 12:11. Primera de Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto en cuanto a la repartición de los dones. ¿Cuántas cosas, cuántas veces la palabra Espíritu Santo la vemos acá en esta epístola? Todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Tiene el conocimiento, nuestro Señor, Espíritu Santo, como también lo muestra Romanos 8:27, si retrocede ahí un poquito, Romanos 8:27, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, intercede por la iglesia. Vemos su omnisciencia. Y dijimos que tiene voluntad, conocimiento, pero también posee el Espíritu Santo emociones. Es por eso que Efesios 4:30 nos dice que no debemos contristar al Espíritu Santo.
que ha hecho morada dentro de tu corazón. No contristéis al Espíritu. En los 12 años que estuve en los pares de sufrir por esa mala enseñanza, mala interpretación de quién es el Espíritu Santo, estuve creyendo que el Espíritu Santo es una energía, como también así lo afirman los falsos, los testigos de Jehová. No es una energía. A una energía no la podemos contristar. Es una persona que se entristece, que se duele, que se conmueve dentro de tu corazón cuando pecamos, cuando nos deslizamos para este mundo, observando las cosas de este mundo, participando de las cosas de este mundo, descuidando la palabra, la oración, la comunión, el congregar. Descuidamos esas cosas. El Padre se duele. El Espíritu se conmueve, se contrista. No es una energía. La tercera persona de la Trinidad es una persona. Claro que se trata de una persona porque se le puede mentir, se le puede probar, se le puede resistir, se le puede contristar, como dije, porque es una persona. ¿O no mintieron al Espíritu Santo, según Pedro, a Ananías y Zafira? Has mentido a Dios. Has mentido a Dios. Se le puede resistir. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El Nuevo Testamento, amada iglesia, hace mención del Espíritu Santo constantemente. 56 veces en los Evangelios. 57 veces solamente en el libro Hechos de los Apóstoles. 112 veces en todas las epístolas del apóstol Pablo hace mención del Espíritu Santo. 36 veces en el resto del Nuevo Testamento. Es llamado de distintas maneras el Espíritu Santo a lo largo del Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios, Primera de Corintios 3:16, el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 3:16. El Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. El Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. El Espíritu eterno, como lo hemos visto en Hebreos 9:14. El Espíritu eterno. El Espíritu de verdad, como lo hemos visto en San Juan 16:13. El Espíritu de gracia, Hebreos 10:29. 10:29 de Hebreos, el Espíritu de gracia. Entonces el Espíritu Santo, amada iglesia, es una persona divina, un ser con una mente, emociones, voluntad. Y ya dijimos lo que pasó en Hechos 5, con Ananías y Zafira. Pedro confrontó a Ananías por haber mentido al Espíritu Santo. Él le dijo que no había mentido a los hombres, sino a Dios. Es una persona. También vemos actividad o la actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Qué hace o qué hizo el Espíritu Santo? En la era del Antiguo Testamento vemos que el Espíritu llenó de poder a hombres y mujeres para tareas específicas. Veamos Éxodo 31. Éxodo 31, Dios capacitando
a personas. Éxodo 31. Para tareas específicas, la artesanía relacionada con el lugar del culto. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedra, para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. El Espíritu de Dios vino y llenó en el Antiguo Testamento a hombres y a mujeres para las tareas específicas, la artesanía relacionada con el lugar del culto en este caso. También en cuanto al liderazgo, Jueces 3:10, no busque, Jueces 3:10 en cuanto al liderazgo. Y la profecía, segunda de Crónica, capítulo 15, versículo 1, y también en Miqueas 3:8 en cuanto a las profecías. Inspiró a hombres tanto Antiguo como Nuevo Testamento para que se escribieran las Escrituras. Dios inspiró a hombres para que la Escritura fuese, los pensamientos de Dios quedaran reflejados en la Escritura. El Espíritu Santo fue quien inspiró a hombres para que se escribieran. Eso lo dice segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, desde el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados estos hombres por el Espíritu Santo, para que la palabra de Dios quedara para la iglesia. Salva a pecadores, y no solo salva a pecadores, sino que nos mantiene salvos. Segunda de Corintios, si puso la marquita, vamos más rápido. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estoy en Primera de Corintios, es Segunda de Corintios. Yo soy. ¿Y ustedes estaban en Segunda de Corintios? Muy bien, muy bien. Segunda de Corintios, para que Satanás, Segunda de Corintios 1:21. Ajá, bien. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras o la garantía del Espíritu
en nuestros corazones. Amén. Gracias a Dios. Nos mantiene firme. El Espíritu Santo nos ha salvado, nos ha regenerado. Ya vamos a llegar ahí. Y nos mantiene firme. El Espíritu Santo de nuestro Dios. Tenemos esa garantía dada por Dios. Vemos que su obra en el periodo del Nuevo Testamento, amada iglesia, está íntimamente vinculada con la del Señor Jesús. La humanidad de Jesús fue creada por el Espíritu Santo. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Lucas capítulo 1, versículo 35, dice: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, a María, ¿no? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús ministró en el poder del Espíritu. Mateo 12:28, no lo busque, dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ministró por el poder del Espíritu Santo. Jesús por el Espíritu se ofreció a sí mismo al Padre como propiciación por el pecado, por nuestros pecados, como lo hemos visto en Hebreos 9:14. Y el Espíritu levantó, esto es hermoso, a Cristo de entre los muertos. Veamos lo que dice Romanos 8:11. Si está en Corintios, retroceda a Romanos capítulo 8, versículo 11. Toda la palabra del Señor es hermosa, pero hay cosas que directamente nos afecta de una manera positiva a nosotros como iglesia. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu de nuestro Dios que nos levanta y nos levantará a nosotros en el día del juicio final. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el mismo Espíritu que nos resucitó a nosotros espiritualmente cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es el mismo Espíritu que cuando la trompeta o la final trompeta suene, vendrá y levantará a los muertos físicamente para llevarnos y darnos un cuerpo glorificado para estar con Él por toda la eternidad. El mismo Espíritu. Aleluya. 1 Pedro 3:18 también habla de eso. La actividad del Espíritu en los creyentes, la actividad del Espíritu en la iglesia. El Espíritu imparte vida, amada iglesia. Claro que sí. El Espíritu Santo nos hace conscientes de que fuimos creados para ser seres espirituales. Y hace que el amor de Dios sea real para nosotros. Romanos 5:5. Cuánto me gozaba en estos días tener información, porque no he estado, ni he visto, ni he hablado con ningún joven, pero Pastor Lázaro me comentó cómo escudriñan el libro de Romanos y cuánto está, ¿cómo diríamos?, capacitando a los jóvenes
estudiando el libro de Romanos. Hermoso. La columna vertebral del cristianismo. Están sacando el jugo al libro de Romanos. Y los jóvenes que han entendido que no hay tiempo para perder, aprovechando bien el tiempo, dice la palabra, han entendido que no están ni estamos en esta vida para jugar, para disfrutar. Eso lo haremos en la eternidad. Han entendido que este Dios es el que llenó los corazones y también los quiere capacitar para que sean verdaderos siervos y verdaderos adoradores. Qué hermoso fue para mí entender cómo los jóvenes están siendo edificados con la palabra y han pasado a exponer, creo, los jóvenes. Me comentó ayer con mucho gozo el pastor. Qué lindo que es para un pastor ver los frutos de ese trabajo. Es el mejor y suficiente salario que tenemos nosotros. Ver cómo la palabra de Dios comienza a obrar en los corazones, a levantarlos y a capacitarlos para el servicio. Aprovechando bien el tiempo, amada iglesia, no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. Todo tiempo, toda oportunidad, todo escrito en las redes sociales, que sea para edificación de la iglesia. No para discutir de fútbol, no para hablar de política. Si eres un verdadero creyente, si es que el Espíritu Santo mora dentro de ti, aprovecha bien el tiempo, no pierdas el tiempo. He visto hermanitos hasta discutiendo de fútbol por las redes sociales o alentando a algún político por ahí. Es una pérdida de tiempo. El creyente ha sido llamado para glorificar a su Dios y para edificación de la iglesia. Cuando vamos a poner algo en las redes sociales, que sea un versículo bíblico. Si usted está pensando en la evangelización, si usted está pensando allá fuera de la iglesia, en que hay muchos perdidos, incluso muchos de la familia y parientes, entonces ponga algo que pueda y ore que Dios a través de ese versículo toque en el corazón de aquellos que están perdidos y muertos como estábamos nosotros, que el mismo Espíritu que nos vivificó a nosotros obre por gracia y misericordia también en aquello, pero usted tiene que hacer su parte. Yo tengo que hacer mi parte. Fuimos llamados para eso, no para perder el tiempo, sino para aprovechar bien el tiempo. Porque el Espíritu imparte vida. Y gracias a Dios que nos ha dado a nosotros esa tarea. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Ha sido derramado en nuestros corazones el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno, el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo. Ha sido derramado en nuestros corazones y nos ha capacitado para hacer esto, de ser testigos, administradores de las cosas de Dios. El Espíritu Santo nos regenera, nos hace renacer a los elegidos de Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo también tuvo participación en el momento que nosotros fuimos engendrados? En el momento que papá puso la semillita, el Espíritu Santo nos dio vida, porque es el Espíritu que da vida. Y no es que, bueno, es como una planta, la plantamos y por naturaleza crece. Nosotros, yo pensaba así también, bueno, puso la semillita y crece. No, el Espíritu Santo sopló, el Espíritu Santo dio vida. Es por eso que usamos el término regenerar, o renacer, o renacido. Pero algo tuvo que suceder, algo tuvo que hacer el Espíritu Santo antes
para poder después regenerar. Él generó vida dentro del vientre de nuestra madre. El Espíritu Santo comenzó ahí su obra, comenzó a tener participación ahí, en el momento de la concepción. El Espíritu Santo comenzó a obrar. Y todo creyente, eso lo escuché de C.S. Sproul, todo ser humano tiene de una forma, cierta forma, el Espíritu Santo. Pero después necesitamos la regeneración para que nos transforme, para que el Espíritu del Eterno, Dios, more en nosotros. Es por eso que necesitamos renacer, ser regenerados, nacidos de nuevo, para poder ser salvos. Tito 3:5, estamos en Romano, avance un poco más adelante, pasa Gálatas, pasa Timoteo, y antes de Filemón está Tito, capítulo 3, versículo 5. En cuanto a la regeneración, que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos regenera. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestro interior para hacernos hijos de Dios. El Espíritu nos capacita también para que lo abracemos a nuestro Señor Jesús como Salvador y para que llamemos a Jesús Señor. Primera de Corintios 12, no busque. Primera de Corintios 12, versículo 3, en la parte B dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Él es nuestro Salvador, pero también lo reconocemos como lo que es nuestro Señor, por el Espíritu, por el Espíritu. Cuando nos convertimos al Señor, el creyente es bautizado por Cristo en el Espíritu Santo. Nos une con los demás creyentes en un solo cuerpo. Habrá bautismo el próximo domingo. Habrá bautismo el próximo domingo. Prepare su corazoncito. ¿Quién se va a bautizar? Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Es el bautismo de las aguas. Bautismo en agua, no para salvación, sino porque el Espíritu Santo ya hizo algo en tu corazón y quieres ser parte de la iglesia. En obediencia a la palabra, te sumerges en las aguas del bautismo porque algo sucedió en tu interior y es la obra del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El mismo Dios que convirtió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los héroes de la fe que vemos en Hebreo, a todos los que no están ahí en Hebreo, pero todos los que han sido en el pasado salvados, fueron salvados por el mismo Espíritu, por la misma gracia, alcanzados por la misma gracia, por la misma misericordia
de este buen Dios. No estamos solos, amada iglesia. No, la iglesia no está sola. El Espíritu Santo mora en nosotros. Primera de Corintios 3:16. Retroceda, si ha quedado en el capítulo 12. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis, esa pregunta retórica, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. También asegura el Espíritu Santo la salvación de los creyentes y nos mantiene seguros, como lo hace un sello con una carta. Segunda de Corintios 1:21. Segunda de Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos mantiene seguro, nos salvó, nos selló. Así como una carta no puede ser abierta porque está sellada, nosotros fuimos sellados con el Espíritu y damos gloria a Dios de saber que ese Dios que por su gracia nos alcanzó, nos salvó, nos regeneró, nos dio la vida del eterno, nos mantendrá firme porque la obra que Él comienza, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ya podemos estar gozosos de saber que si fuimos salvados, vamos a permanecer salvos hasta el día que suene la última trompeta y Cristo aparezca para llevar su iglesia, que ya no falta mucho, no falta nada, nada. Entre todas las actividades del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, hay una por encima de todas las demás que Él quiere realizar. Hay algo central en su obra y ministerio en la vida de los cristianos. Vemos en Juan capítulo 16, versículo 13 y 14. San Juan 16, ya lo hemos leído. San Juan 16, 13 y 14. Volvamos a leer. San Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guía a toda la verdad. Su palabra es verdad. En esa noche que fue traicionado nuestro Señor Jesús, Él le asegura a sus discípulos que no serían dejados solos. Cuando Él volviera al Padre después de la cruz, después de la resurrección, Jesús dijo que aún estaría presente con ellos, pero ya no a través de su presencia encarnada, sino que estaría con ellos por medio del Espíritu Santo. Después del acontecimiento que conocemos como Pentecostés, le quedaba, seguramente le quedó más claro a los discípulos, el ministerio del Espíritu Santo. Durante su ministerio terrenal, Jesús había guiado, guardado y enseñado a sus discípulos. Y llegó el momento en que Él está preparando para dejarlos. Él promete que el Espíritu de Dios vendría a los discípulos y habitaría en ellos.
Cuánto gozo me trae en el corazón como siervo de Dios. Cuando leo la gran comisión en Mateo 28, que el Señor dijo, cuando nos comisiona a llevar el Evangelio, pero Él para darnos ese consuelo y ese apoyo, yo estoy con vosotros. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Estoy con vosotros, iglesia. No tengas temor. Persevera, no solo en buscar, sino también en servir a este Dios maravilloso, Espíritu Santo. Ahí está Cristo. En la persona del Espíritu está Cristo, tomando el lugar de la presencia física de su Maestro. Jesús llama al Espíritu Santo otro consolador. Otro consolador. Cristo es el consolador. Por eso Él llama al Espíritu Santo otro consolador. Y consolador con mayúscula. Porque como ya dijimos, es una persona. Otro consolador. Otro parecido. De su misma esencia. El Espíritu de Dios no es diferente al Hijo de Dios en esencia, porque ambos son Dios. Veamos lo que dice San Juan 14, versículo 16 al 18, San Juan 14. Versículo 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Iglesia, ¿le conoces? ¿Lo has recibido? El mundo no lo puede recibir, no lo puede ver. No entiende, no ha sido regenerado, no ha sido transformado, no puede, no tiene la obra del Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo morando en sus corazones. Nosotros lo tenemos, le conocemos, lo disfrutamos. No puede recibir el mundo porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No los dejaré huérfanos. Qué bendición es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas como nuestro Paracleto, como nuestro consolador, como aquel que nos alienta, nuestro consejero y nuestro abogado, es lo que significa Paracleto. Él hace todo eso en nosotros y por nosotros, a pesar de nosotros. Nos alienta, nos aconseja, es nuestro abogado, el que intercede por nosotros. Es nuestro intercesor, Cristo. Es nuestro intercesor, el Espíritu Santo. No hay más intercesores. No necesitamos más. Tenemos un abogado, Cristo, nuestro Señor, el que nos defiende. Amada iglesia, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Es una tarea nuestra, buscar día a día la llenura del Espíritu. Y no es, amada iglesia, que el Espíritu Santo da un poco, después otro poco y después otro poco. No viene fragmentado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está o no está en el creyente. ¿Eres o no eres creyente? ¿Eres bautizado con el Espíritu o no eres bautizado con el Espíritu Santo? Pero nos llenamos del Espíritu cuando nos introducimos una y otra vez en la palabra de Dios y oramos, servimos al Señor y estamos ahí en actividad. Ese Espíritu no está apagado. Está activo, porque el creyente está activo, porque ora, porque clama, porque busca, porque sirve,
¿Por qué sirve? Y hablando de servir, todo el que entra por esa puerta con la idea, la intención de querer servir a Dios, debe estar lleno del Espíritu Santo. De lo contrario, no debemos agarrar ni una escoba si no estoy lleno del Espíritu Santo. Cuando eligieron a 7 varones, porque la iglesia ya iba creciendo y creciendo, ya no daban abasto, entonces tuvieron que escoger 7 varones cuando vemos la elección de los diáconos para servir a las mesas. Vamos a Hechos de los Apóstoles para finalizar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. A modo de conclusión, en estas cosas debemos meditar como hijos, como siervos de Dios. Capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, versículo 3, cuando hubo murmuración de que estaban desatendidas las viudas, en el versículo 3, 6:3 de Hechos dice: buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 8, y Esteban lleno de gracia y de poder. Se centra acá la Escritura en Esteban, un hombre de Dios, un siervo de Dios, que dice que estaba lleno del Espíritu Santo. No que los otros no hayan estado, pero acá nosotros podemos ver un hombre al cual nosotros podemos imitar. Si bien es cierto, debemos observar siempre a Cristo nuestro Señor, porque Él es a quien debemos imitar. Pero hay hombres, así como nosotros, con las mismas debilidades, con los mismos problemas que nosotros, pero que son para nosotros un referente, que son para nosotros a quien podemos observar e imitar su fe. Y este Esteban, lleno, dice el versículo 8, lleno de gracia y de poder. Eso es lo que el Espíritu Santo nos da. Lo hemos visto en capítulo 1, o lo habrá leído en capítulo 1 del Hecho de los Apóstoles, versículo 8. Recibiréis poder, iglesia, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y ese poder del Espíritu estaba en Esteban. Dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un hombre que estaba lleno de la luz en su mente, pero también tenía fuego en su corazón como siervo de Dios. Dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir ese poder, porque eso lo da el Espíritu Santo. Pero hay un hombre de Dios, un siervo de Dios activo, trabajando, sirviendo, pero también llenándose de conocimiento, porque no podemos orar como dice Santiago: si te falta sabiduría, pídele a Dios, pero no lees la Biblia, no escudriñas la palabra. ¿Qué conocimiento de Dios vas a tener? ¿Para qué quieres sabiduría? Este hombre de Dios, Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo, un buen testimonio, lleno de poder y lleno de conocimiento de la Escritura. Dice el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué refleja nuestro rostro allá afuera, amada iglesia? ¿Qué ve el entorno de nosotros? Un rostro apagado, deprimido, angustiado, temeroso. O ve la luz, el brillo, o ve a Cristo reflejado en tu rostro. Ellos vieron el rostro como el rostro de un ángel en la vida de Esteban. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y lleno del conocimiento de la Escritura. Por eso usted va a ver
que en todo el capítulo 7, Esteban, desde Abraham, comienza a citarle para los religiosos, abreviando todo el Antiguo Testamento, tomando un hilo conductor desde Abraham hasta Cristo. Conocía bien la Escritura. Eso es un hombre de fe, un hombre de Dios y lleno del Espíritu, pero también lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Y les habló de Abraham, les habló de todos los patriarcas. Y cuando llegó a Cristo, versículo 51 del capítulo 7, cuando iba a hablar del justo, cuando iba a hablar del santo, pasó esto. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Como lo dijo Pedro también allá en su primera evangelización. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y ellos sabían de quién estaba hablando. Es por eso que les sale ese espíritu religioso farisaico de ellos. Y dice el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Amada iglesia, la palabra de Dios produce resistencia o quebrantamiento, salvación o juicio, pero la palabra de Dios no va a volver vacía. La palabra de Dios algo va a producir, es el martillo que quebranta la piedra. Y cuando sale de la boca de un siervo lleno del Espíritu, la palabra de Dios sale con sabiduría, pero también con poder. Vemos un Esteban aquí que ya sabía lo que se le venía, pero no tuvo temor, no tuvo miedo. Nosotros no tenemos ninguna persecución, más que un vecino que pasa por ahí y no te saluda, más que uno que puede hablar mal así, pero esta persecución no la tenemos. Entonces aproveche este tiempo. Comience, si no lo ha hecho, comience a hablar de Cristo, del Evangelio. Llénese del Espíritu. Versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Un hombre lleno del Espíritu, amada iglesia, puede ver lo que los otros no ven. Versículo 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hay muchas versiones que dicen que el Hijo del Hombre, Cristo, estaba de pie. Aunque nosotros sabemos que Jesús, en su ascensión, se sentó a la diestra del Padre. La Biblia de las Américas dice que Jesús estaba en pie, como esperando a su siervo, como esperándolo a su siervo que llegue a su presencia. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Amada iglesia, al techo de un hospital o donde sea que nos llegue la muerte, no puede impedir que veamos la presencia de Dios. Los cielos abiertos y al Señor esperándonos. Es por eso que un creyente muere hasta sonriendo, porque sabe dónde va. Está a la diestra de Dios.
Entonces, ellos dando grandes voces, porque ya no podían resistir, no podían aguantar más, no veían la hora de matarlo, taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, ¿ve que estaba adentro? No impidió ese techo ver la gloria de Dios. Pero acá, ya echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Un hombre lleno de fe tiene certeza, tiene seguridad a dónde va, sabe dónde va. Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, imitó a su Señor, pidiendo al Padre que perdone eso. Eso es, amada iglesia, lo que nosotros debemos hacer. Buscar la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha transformado. El Espíritu Santo te ha hecho renacer. No estés pasivo, no estés dormido. No estés quieto como iglesia. Cuando más activo estés, el Espíritu Santo te va a ir llenando y llenando. Eso es la llenura del Espíritu. No es que te da por un poco hoy, otro poco mañana. A medida que vayas alimentándote más de Dios, siendo fiel, perseverando en leer la palabra, en estudiar la palabra, en orar, en servir, evangelizar, más el Espíritu Santo irá llenando tu interior. Te llenarás de gozo. Y cuando llegue el momento en que tengamos que cruzar el umbral, veremos los cielos abiertos. Veremos al Señor de la gloria. Moriremos con esa sonrisa, porque sabemos dónde vamos. ¿Tienes esa convicción? ¿Tienes al Espíritu Santo? Oremos. Amada iglesia, ore. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Es el Espíritu Santo de nuestro Dios, el único que tiene el poder para darnos vida, para regenerarnos, para hacernos nueva criatura. Y en muchos de nosotros ha hecho esa obra, pero quizás hay muchos otros que todavía no han sido renacidos. Padre, te rogamos, Señor, por la vida de esos creyentes, para que sean verdaderos creyentes. Por la vida de ellos, Señor. Que el Señor obre con su poder en el corazón de ellos. Porque necesitamos un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y cuando tú haces esa obra, Señor, después de hacer ese trasplante, tú colocas tu Santo Espíritu dentro de ese creyente, dentro de esa nueva criatura. Señor, haz esto, Padre mío, en tu iglesia, para que todos seamos de un mismo sentir, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, Señor. Allá afuera, Señor, se ve si ese creyente da un buen testimonio. Si es un hijo de Dios, tendrá ese cuidado y ese celo por las cosas de Dios. Amado Padre, gracias por este día, por los hermanos que han podido estar. Bendice sus vidas, bendice el hogar, bendice la familia, bendice su vida laboral. Bendice, Señor, los matrimonios. Amado Padre, gracias por tu presencia en este lugar, en medio de nosotros, que nos ha dado un día más el gozo de poder recibir tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.